es un lujo para mí y un placer tener hoy aquí a Elena. ¿Qué os voy a contar de Elena? Bueno, lo primero de todo, que para mí ella es una amiga, porque la risa que nos hemos echado conjuntamente y lo que ha ayudado desde la delegación valenciana estos meses ya es de oletía. Bueno, pues Elena es una graduada en sociología, ¿vale? Que además nos fue de Erasmus a Eslovaquia, ni más ni menos. Tiene una experiencia muy grande, sobre todo ella está ahora mismo estudiando un máster, corrígeme Elena, en Derechos Humanos. Le interesa muchísimo todo el tema de la sociología aplicada a la igualdad de género y también ha estudiado conservatorio y además es una interesada por el mundo de las artes. Ella en principio no buscaba en la Unión Europea su vocación, pero parece que ahora la Unión Europea se le empieza a mezclar, empieza a entusiasmar. Y ante todo es una profesional, bueno, como todos vosotros que estáis aquí, todos ellos, pero Elena es un poco la que pone la calma en el grupo, ¿no? En este grupo. Yo diría que es como la calma, ¿no? Los Aikis somos como más Camila y yo, como somos más más de y luego está Elena que es como dice, gente, centraros. Elena nos pone orden. Elena es la que pone el orden, ¿vale? Entonces, Elena, de todo para mí ya es una gran compañera y yo creo que va a poner un tema tan importante como es el arte, ¿no? Es en ese proceso, por ejemplo, el título, pero bueno, ese arte en el proceso de construcción de la Unión Europea. Y Elena, no sé ya más que decirte que gracias y que the floor is yours. La palabra es tuya. Pues muchas gracias por la presentación. Y bueno, siento deciros que yo no tengo esa efusividad ni esa pasión como tiene Omar. Y como bien ha dicho, la calma. Él es la tempestad y ahora viene la calma. O sea que intentaré, a ver, un segundo, intentaré que aún así se os haga ameno. Vale, voy a compartir pantalla. Sí, tranquila, que seguro que no tengo la... vienes con un tema muy interesante. Y yo ya tengo ganas. Solo que estoy intentando compartir pantalla, pero pone que no puedo, que el anfitrión ha inhabilitado esa función. ¿Cómo no? A ver si Omar me deja. Un segundito. Siento que estoy viendo cómo hacerlo, espera. Compartir pantalla, es que hay que darle al inicio y no me acordé, ya está, ya puedes. Vale. A ver. Escritorio, aquí. A ver, un segundo. Vale, pues como bien ha dicho Omar, voy a hablar sobre la influencia de la cultura y el arte en la construcción de la Unión Europea. Y a ver si puedo pasar. Bien, así. Cuando me propusieron hacer esta ponencia se me vinieron muchas preguntas para hacer y entre ellas he seleccionado unas 4 para también seguir el hilo conductual de la ponencia. Y la primera que me planteé fue qué entendemos por cultura europea, después qué influencias han contribuido en la construcción de Europa, qué papel se le atribuye a la cultura en la construcción de la Unión Europea y por qué, a modo de conclusión ya, porque es una dimensión tan importante en la construcción de la Unión Europea y en la identidad europea. Con respecto a la primera, sí que es verdad que es un concepto, al igual que la identidad europea, que como podéis ver no lo voy a definir y no estaba entre mis planes, ya que son conceptos muy profundos y que plantean una gran diversidad de opiniones, sobre todo en cuanto a su existencia, a qué se considera y a qué no se considera cultura europea, y también incluso a si es necesaria o no una cultura europea. Por ello no me gustaría sentenciar diciendo que la cultura europea es determinada cosa, porque realmente no hay un consenso al respecto. Y por ello, ya que no contamos mucho tiempo para debatir eso en mi ponencia, eso a lo mejor lo dejamos para luego, me gustaría exponer las posiciones al respecto y dejaros a vosotros la posibilidad de conformaros pues, una opinión y suscitaros también el interés por el tema. Vale. Bueno, como bien he dicho, las posturas que voy a exponer son 3. La primera es la que encabeza la filósofa húngara Agnes Heller, que considera que no existe una cultura europea como tal, es decir, ella sí que piensa que hay música italiana o música alemana o pintura florentina y veneciana, pero que no hay una música ni una pintura europea, entre otras, sino un compendio de todas ellas.
Por otra parte, otro posicionamiento totalmente alejado al que expone la filósofa es el que determina que la relación entre las diferentes culturas que conforman la Unión Europea es tan estrecha y sus influencias tan grandes que probablemente que va a hablar de algo más que de algo mayor que de todas ellas de forma aislada, como así planteaba Agnes Heller. También este planteamiento sigue las líneas del poeta ilustrado, perdonar mi pronunciación, Gautier, no sé si se pronuncia así, lo siento, que nada, él determinaba que la cultura europea es el verdadero valor de la unidad de Europa frente al liberalismo y al avance técnico de Estados Unidos. Por su parte, como último posicionamiento, la Unión Europea, ya a través del Tratado de Maastricht, iba más allá afirmando que la cultura debe considerarse, las culturas en plural deben considerarse dignas de respeto, pues es la Unión Europea quien debe contribuir al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, pero al mismo tiempo también debe emprender la tarea de dar relevancia al legado cultural común. Por ello nos encontramos frente a un gran dilema y a la hora de hablar de cultura o culturas europeas y aquí el debate. Por ello nos debemos plantear una primera pregunta que es: ¿debemos entender la cultura europea como un compendio de diversas culturas o como una suma de culturas que se complementarán entre sí, o incluso como un término medio? Es decir, las culturas deben considerarse nacionales, pues son quizá lo que define a las naciones, o como bien plantea el Tratado de Maastricht, existe un legado cultural común que pertenece por igual a todos los europeos. Esto, si queréis, luego lo podemos debatir un poco en el debate de luego. Y también una pregunta que no he añadido aquí, que también me parece de suma importancia, es que si para avanzar en la construcción europea a día de hoy podemos prescindir de las herencias culturales. Lo que sí que es innegable es que la cultura o culturas europeas, como queráis llamarlo, está plagado de influencias de unas con respecto a otras. Y por ello ahora voy a proceder a exponerlas. Voy a hacer un recorrido tanto histórico, artístico y cultural, y no me voy a focalizar solo en, por ejemplo, en las artes plásticas o arquitectónicas, sino que voy a ir un poco más allá, sobre todo musicales, que es del campo que yo vengo, pero también otras como puede ser la religión, la lengua o incluso la moda, aunque no pueda parecer que no influye, sí que llega a influir. Vale, la cultura europea tiene sus raíces, tiene sin duda raíces profundas, históricas profundas, y la verdad es que están en un lugar bastante distinto a la entidad tanto geográfica como política que conocemos en la actualidad, evidentemente. Y nada, para delimitar desde cuándo podemos empezar a hablar de Europa, voy a centrarme en cuándo es la primera vez que se emplea el término Europa, y no es ni más ni menos que en la mitología griega. Existen innumerables versiones del mito. El mito es el rapto de Europa, como veis en esta imagen. Y nada, casi todas las versiones coinciden en que el mito cuenta que Europa era una princesa fenicia, hija de Agenor, rey de Tiro, lo que actualmente conoceríamos como el sur del Líbano, que fue raptada por Zeus, quien se transforma en un toro blanco para conquistarla. Los que a lo mejor habéis estudiado historia del arte o tenéis curiosidad por la mitología griega, sabréis que Zeus haría cualquier cosa se transformaría en cualquier cosa con tal de conquistar ya sea una mujer, una ninfa o lo que sea. Así que nos pillará de nuevas esto. Con respecto al mito, realmente no hay información ni un consenso entre historiadores que determine por qué el nombre de Europa se le da al nombre del continente el nombre de una ninfa. Es algo bastante curioso y no hay un consenso al respecto. Y por otra parte, la primera vez que se menciona... creo que tengo una pregunta por aquí. A ver. Vale, no es pregunta. Así, tal cual. Zeus transformándose en lo que sea. ¿Por dónde iba? A ver. Sí, vale. Este es el término que se utiliza en la mitología, pero también la primera vez que se utiliza este término geográficamente hablando es en el himno del poeta Homero a Apolo en Delfos, escrito alrededor del siglo VI a.C. A ver qué pasa, que no puedo pasar. Ahora. En la antigua Grecia, los griegos entendían el término europeo
como un concepto puramente geográfico, aunque sí que es verdad que hay historiadores como el alemán Karl Ferdinand Werner, que determina que sí que existe una noción de lo que él considera Europa y hoy, y que básicamente son griegos que se resistían a las invasiones de los persas, pero como digo, no hay ni unanimidad ni consenso respecto a esta idea, o sea que lo menciono, pero no tiene una base. Los griegos, aunque no se sentían europeos como tal, sí tenían un sentimiento de unidad cultural que les diferenciaba de los asiáticos. Es decir, los griegos eran conocidos por su libertad política y por la participación ciudadana en la vida pública, que chocaba significativamente con el despotismo asiático de la época. Quiero destacar este hecho porque es la primera vez que se presenta el concepto de un nosotros frente a un ellos. Aunque no sea un nosotros como europeos, pues los griegos no se catalogaban como tal, sí que es un nosotros frente a una civilización o una cultura distinta. Bueno, destacar, para el que no lo sepa, que en las imágenes la de la derecha es el Partenón, que está en Atenas, y era un templo dedicado a la diosa Atenea, y luego tenemos el Laoconte y sus hijos, que fue, ¿cómo se dice?, tallada por Alessandro y Atenodor de Rodas, dos hermanos. Pasamos al Imperio Romano. El Imperio Romano también utiliza el término Europa de forma geográfica, y además ellos no se consideran europeos como tal. Los romanos hacían también una clara distinción entre las personas que formaban parte del imperio, que se encontraban dentro de los límites del imperio, y los que se encontraban fuera, que ellos los catalogaban como bárbaros. Y esta separación realmente de pueblos irá evolucionando y esta separación no será tan clara y tan evidente conforme el Imperio Romano avance. Y como podéis ver en la imagen, los límites norteños de Europa no son todavía los que conocemos hoy en día. Vale. Decir que aunque no existiera un sentimiento de unidad entre los pueblos romanos y griegos, sí que existe un trasvase cultural entre ambas civilizaciones, de las formas culturales griegas a las romanas. Aunque coexistieron en el tiempo, no es hasta la conquista de los países del Mediterráneo oriental en el siglo II a.C. cuando se produce este proceso. Destacar, como aquí pongo la religión, pues la religión romana identifica a los dioses griegos, o sea, identifica a sus dioses romanos con los dioses griegos, y además los rodea de los mitos y las formas que les habían dado los griegos. Como podéis ver en la imagen, he puesto unos cuantos dioses, pero no son ni mucho menos todos. Y nada, decir que los que están debajo son los nombres que le atribuyeron los griegos, y los de arriba son los romanos. También, para no enrollarme mucho en este aspecto, hablaré también del arte, que presentan finalidades distintas, pero sí que es verdad que el arte romano asimila los ideales estéticos de los artistas griegos. Un claro ejemplo, de quien a lo mejor ha estudiado historia del arte en bachiller sabrá que para distinguir y reconocer los diferentes órdenes fundamentales los podemos distinguir por los capiteles de las columnas. Los griegos utilizan el dórico, el jónico y el corintio, que son en la imagen los que tenéis en el medio, los tres del medio, y los romanos lo que hacen es apropiarse no, los asimilan, por así decirlo, y además incluyen el toscano y el compuesto, que son los dos de los extremos. También, con respecto a la literatura y también de la filosofía, que hablaré más tarde, siguen los modelos elaborados por el mundo griego, y es de hecho en la épica romana donde varios autores siguen la estructura y las formas del poeta griego Homero, del que he hablado antes. La influencia, en cuanto a la filosofía, destacan sobre todo Platón y Aristóteles, que se deja, son los que tenéis en la imagen,
y repercuten significativamente en una corriente denominada platonismo que surgirá en el Imperio Romano y a la que muchos pensadores y hombres cultos se sumarán. Entre ellos podría destacar a Plutarco. Estoy yendo un poco rápido, no me quiero extender, pero es que hay demasiadas influencias. Y nada, también destacar, uy, me he pasado, pero bueno, has hecho un pequeño spoiler. Decir que un aspecto a destacar es que para los romanos cultos la cultura griega era el modelo de cultura superior y por ello los romanos educaban a sus hijos con profesores griegos que les enseñaban tanto a leer y a escribir en la lengua. O sea que podemos ver que existe un gran trasvase cultural entre ambas civilizaciones. Ahora sí, paso a esta diapositiva. A finales del Imperio Romano empieza a surgir nuevas creencias religiosas alejadas de la religión politeísta oficial que tanto representaban la cultura griega como romana. Destacaría principalmente la repercusión que tuvo el cristianismo y que tendrá en los siguientes siglos. Hasta el siglo IV el cristianismo era una religión prohibida. Los cristianos se reunían en catacumbas y en casas de los cristianos con dinero, y en los cruces de los pasillos de las catacumbas se encontraban espacios grandes donde se enterraban a personajes pues, importantes en sarcófagos, y también se plasmaban las primeras pinturas del cristianismo, las que serán el punto de partida y la iniciación de la pintura medieval. Como podéis ver en esta imagen, que son las catacumbas de Domitilia en Roma, se puede ver ya la gran diferencia entre el arte greco-romano con el primitivo arte cristiano y bizantino. La religión cristiana pasa de ser la perseguida a la oficial gracias a Constantino I, quien da libertad tanto de culto al cristianismo como al resto de religiones. Y por último, con Teodosio a finales del 391 después de Cristo, se prohíbe cualquier culto que no sea el cristianismo. Y destacaría que si os interesa este periodo, os recomiendo la película de Ágora de Amenábar. Sí que es verdad que no tiene un rigor histórico bastante grande, pero sí que se entiende cómo se comportaban y cómo coexistían en las diferentes religiones. Y os la recomiendo bastante, vaya. La religión cristiana recibe grandes influencias, sobre todo judías y grecorromanas, pero me voy a centrar por la temática en la grecorromana, y decir que la mayor influencia es la lengua, ya que en los primeros siglos la lengua predominante era el griego. De hecho, la primera Biblia se escribe en griego, pero no es hasta el siglo IV después de Cristo cuando el griego se relega al Imperio Romano de Occidente, cuando se produce esta división del Imperio Romano. Perdón, he dicho el Occidente, quería decir el Oriente. El griego se relega al Imperio Romano de Oriente, mientras que el latín se relega al Occidente. Y el latín posteriormente se convierte en la lengua oficial de la Iglesia. La religión cristiana comienza a ser el punto de unión entre los pueblos europeos, tanto los que forman parte del imperio ya en decadencia, como a los que consideraban bárbaros. Y por ello, en el periodo que ahora voy a exponer, que es la Edad Media, se hace un uso de las artes para atraer a mayor número de fieles posibles. Vale, no. A ver. El Imperio Romano de Occidente desaparece en el siglo V después de Cristo, dando paso a la Edad Media, aunque, como podéis ver, el arte ya estaba dejando ver otras expresiones artísticas ligadas a la religión cristiana. Y nada, los pueblos bárbaros se reparten el territorio, quedando el imperio fragmentado en diversos, voy a ver un momento, en diversos reinos. Es que acabo de ver... vale. Nada, no son comentarios que luego a lo mejor puedo responder bien. Es que ahora, como tengo la diapositiva, no veo absolutamente nada. Me salen notificaciones, pero nada. Nada, sí, el imperio cuando desaparece se divide en diferentes pueblos, que se los reparten los pueblos bárbaros, y aunque esto a priori puede parecer algo bastante negativo, pues supone una división territorial de Europa
realmente es algo mayor les unirá y no es ni más ni menos que la religión cristiana. Nos volvemos a topar con el término europeo, con la figura de Carlomagno, que fue coronado como el primer rey europeo o como el padre Europa, ya que a diferencia del Imperio Romano, Carlomagno incluye a los países del este de Europa y también los del norte, y además Carlomagno representa la unidad cristiana occidental. Se aprecia en este momento una unidad ya no solo geográfica, sino también espiritual. Y la distinción en este periodo ya no se hará entre las personas que forman parte del imperio y las que se quedan fuera, que en el Imperio Romano eran considerados los bárbaros, sino que en este periodo la distinción se hace entre los cristianos y los paganos. Con la muerte de Carlomagno, el término europeo se pierde y también se divide su reino entre sus nietos. Sus sucesores pretenden unificar otra vez los pueblos europeos, pero realmente solo consiguen unificar los pueblos germanos y supone un fracaso. Pero bueno, aunque se hayan dividido, la unidad espiritual que encarnaba la religión cristiana sigue y seguirá vigente. Además de ello, también, además de la unidad espiritual, también frente a las situaciones de amenazas externas, empiezan a aparecer voces que llaman a la unidad de los reinos cristianos europeos. Nuevamente, como podéis ver, aparece el concepto de un nosotros frente a un ellos, y en este aspecto, en una cuestión de amenaza con respecto a otras culturas, otras civilizaciones. Ya adentrándonos en la parte artística, realmente la Iglesia y la religión cristiana tiene un papel fundamental, como he ido indicando antes, en la producción artística de la época. Este hecho implica una homogeneización del arte europeo cristiano, y la unión cristiana de los pueblos europeos empieza desde algo tan básico como que en las basílicas debía estar representada la figura de Cristo. Los monasterios en este periodo son centros intelectuales que más tarde las universidades retomarán. Las universidades recibían del Papa las licencias para poder enseñar y tenían también un espíritu puramente europeo, ya que tanto los estudiantes como los profesores procedían de toda parte de Europa, y además el idioma oficial era el latín. Lo que yo aquí leo es que esto podría significar las raíces o el germen de lo que hoy conocemos como el Erasmus, ya que, como he comentado, era la unión de gente de diferentes partes de Europa y que seguramente hubo un trasvase cultural y una influencia cultural muy grande ya solo en el campo de la universidad. Destacar que las primeras universidades en territorio europeo fueron la Universidad de Bolonia, de París y Oxford, y además todas ellas procedían de las antiguas escuelas episcopales, un hecho ya significativo de lo que he comentado antes. También la creación y expansión de los órdenes religiosos por toda Europa fomenta un sentido de unión europeo en el ámbito religioso y también en las costumbres y el intercambio de conocimientos entre los pueblos europeos. Y este hecho se puede ver en la figura de los peregrinos, que no eran vistos como extranjeros, no eran considerados extranjeros, y además la población local se solidarizaba con ellos y eran bastante amables cuando venían a una persona procedente de otra parte de Europa que fuera creyente, fuera católico, bueno, cristiano. En este periodo todavía no hablemos de catolicismo. Destacar que en cuanto al arte románico, primero, se presenta como el primer estilo de carácter internacional de la cultura europea occidental, un hecho bastante significativo, y además tiene con una identidad plenamente consolidada tras el paso del latín a las lenguas vernáculas. Esto es también bastante importante. Tenía como objetivo representar aspectos espirituales para que los fieles entendieran los dogmas y los mensajes morales, y por ello para que no cayeran en la tentación de la contemplación del cuerpo. Podéis ver cómo en las imágenes que os he mostrado antes, tanto de Grecia como Roma, tienen una grandísima diferencia con
con cómo se exponían y cómo era la proporción de las imágenes y básicamente porque la figuración era bastante abstracta. Como podéis ver en la imagen de la izquierda, la figura de Cristo es sobredimensionada en comparación con la del resto de santos. Vamos, que no existe una proporción ni una perfección técnica como sí que existía en la civilización y la cultura grecorromana. Destacar también que, sin embargo, aunque pretendían huir de esa figuración y de esa perfección técnica de las culturas grecorromanas, la imagen de Jesús sí que era presentada como un dios de la antigüedad. O sea, si lo podéis ver, aunque técnicamente no se parezca por cuestiones de estilo, sí que historiadores, investigadores le encuentran un cierto parecido con la representación grecorromana que se hacía de Hermes e incluso de Hércules. Y nada, si os interesa este periodo, yo os recomiendo, si podéis visitar, ahora está un poco complicada la cosa, el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Esta imagen, que es el San Clemente de Taúl, está allí, o sea que os recomiendo bastante si os interesa el románico. Y nada, pasando ahora al gótico, que lo tenemos a la derecha, destacar que está caracterizado por hacer un uso natural de la luz con la finalidad de acercarse a Dios. Ahora Dios ya no es visto como un ser temeroso, como sí que pasaba en el románico, sino que ahora presenta una imagen de acercamiento, de querer acercarse a Dios. La catedral en este periodo se convierte en el símbolo de la época y se impone a las formas arquitectónicas de la Alta Edad Media. Se construían en los núcleos urbanos y además unían la espiritualidad y la socialización, básicamente porque la gente, el pueblo llano, se dedicaba a sus quehaceres y no tenía tiempo a socializar en otros espacios que no fueran en las catedrales y en el ámbito religioso, así que lo espiritual y lo social estaba completamente ligado. Y además en este periodo la imagen se traslada a las vidrieras. Ahora voy a hablar un poco de la música, que a lo mejor este aspecto no lo conocéis tanto, sobre todo en la influencia de su arte. Se puede hacer una clara distinción entre la música religiosa y la música profana. La religiosa tiene una función de atraer al creyente, como veníamos viendo en el resto de artes, y al pretender que el mensaje religioso llegara, se prima el mensaje frente a la melodía. Y además la transmisión es de forma oral, a capela, o sea que no se utilizaban instrumentos, y este hecho le viene como anillo al dedo a la religión cristiana, porque el filósofo Platón tenía una concepción bastante acorde con esto con respecto a la música, ya que él consideraba que la música como mero placer estaba mal vista y que conducía además al libertinaje y se alejaba de la norma. La música era recitada principalmente por los curas y los monjes en las basílicas y monasterios. Destacar que al viajar de un pueblo a otro sufrían modificaciones y por ello Carlomagno, que lo he mencionado antes y que tiene gran influencia en la unificación de los pueblos, tanto en la religiosidad como en este aspecto que es la música, él, al formar un imperio tan amplio, quería unificar la música también, la misma música, para que llegara a todas las partes igual, las melodías se preservaran y que no sufrieran modificaciones, y lo hace a través de la notación. O sea, es la primera vez, por eso antes en Grecia y Roma no se ha hablado de música, porque es que la música no se escribía. Entonces, para el trabajo de los musicólogos no se ha encontrado apenas, es muy difícil, hay algunos tratados, pero no hay apenas música grecorromana. Entonces aquí, gracias a Carlomagno y también al canto gregoriano y a Gregorio I el Magno, se empieza a escribir la música y se empieza a extindir una unidad musical ligada a la espiritualidad en el campo pues como he dicho, de la religiosidad. Destaco, como he dicho antes, al canto gregoriano, que surge cuando Gregorio I el Magno era papa, y este papa ordenó codificar todo el repertorio de cantos de forma que
todo el territorio europeo cristiano cantara los mismos himnos y siguieran el mismo libro, para que los monjes no tuvieran que memorizar todos los libros, además porque este hecho suponía memorizar todos los textos suponía media vida para los monjes. Entonces, esto es un avance realmente en el mundo de la música. Y también destaco, porque no se comenta en las imágenes, el de la derecha es Gregorio, la partitura de la izquierda es una partitura gregoriana y la persona que tenemos en el medio es Guido d'Arezzo, que a lo mejor no lo conoceréis. A él se le atribuye la invención del tetagrama, que es como el pentagrama que conocemos hoy en día de 5 líneas y 4 espacios, pero de 4 líneas y 3 espacios. Él lo inventa y además inventa también las notas actuales, ut, re, mi, fa, sol, la, si. El ut es lo que hoy conocemos por el do, que se sustituye en el siglo XVII, y sí que es cierto que el ud se sigue utilizando en algunos instrumentos y además en Francia. La escritura en tetagrama se impulsó en toda la Europa cristiana y además fue adoptado universalmente. O sea, esto es un hecho bastante significativo, porque nace en Europa, se unifica en Europa y luego se universaliza. Sí que es verdad que de 4 líneas pasamos luego a 5, pero realmente el origen es este. Luego pasamos también a la música profana, que tiene un gran valor y que es a lo mejor uno de los aspectos que en la Edad Media sale del campo de la religiosidad, y la música profana se interpreta fuera de la iglesia y además estaba mal vista por ella. Sí que utiliza, como podéis ver en las imágenes, instrumentos, a diferencia de la religiosa, y además era interpretada por personas que no se dedicaban a la religiosidad, e incluso por mujeres, aunque se encontraban en minoría. Y destaco la figura de Beatriz de Día, que es la mujer que tenéis a la izquierda. Ella era la más famosa de las trovadoras, de un pequeño grupo de trovairits, como se llaman ellas, que es trovadoras, y que componía, pues eso, música profana. Destacar que ella era, creo, condesa, por lo que pertenecía a una clase social alta. Esto también es un hecho bastante importante. A diferencia de la religiosidad, de la música religiosa, esta se canta y se recita en las lenguas vernáculas y la componen los trovadores y los troveros, y los juglares son quienes las interpretan. Es importante la figura de estos 3 personajes, por así decirlo, pues la música popular se difunde por los diferentes pueblos europeos y además también las unifica, aunque no se escribieran, porque esto es importante, no se escribe como sí que pasa en la música religiosa. Sí que son melodías que se van a ir escuchando por diferentes partes de Europa fuera de los límites de la religiosidad. Destacar que los trovadores nacen en la zona centro-sur de Francia y se expanden al norte de Francia y también a Italia y España, mientras que los troveros nacen en el norte de Francia y se expanden a Inglaterra y a Alemania. Y con ello su música, o sea que es bastante significativo. Y también el tema por excelencia era el amor cortés. Por otra parte, los juglares aparecen en diversos lugares de Europa, tanto acompañados de los trovadores como también de los nobles, y interpretaban lo que componían los trovadores y troveros, y además su música alcanzaba tanto las clases sociales altas como las bajas, ya que trabajaban en cortes, en calles, de castillo en castillo, como pasaba con los trovadores y los troveros, y básicamente eran considerados bufones ambulantes. Destacar que sí que es verdad que los juglares solían pertenecer a una clase social baja, mientras que los trovadores y troveros podían pertenecer a clases sociales altas y bajas, pero generalmente pertenecían a las clases sociales altas, como os he comentado el caso de Beatriz de Día. A ver. Vale, sí. Ya a finales de la Edad Media, la religión cristiana, que a lo mejor consideramos tan fortalecida, sufrió una profunda crisis que resultó en la Reforma Protestante y posteriormente en la Contrarreforma Católica, que dura, si no me equivoco, 18 años.
la Reforma Protestante dio lugar a la creación de las iglesias, perdón, es que me estoy yendo muy rápido, de las iglesias nacionales y dividió el norte protestante y el sur católico en Europa. Las consecuencias, evidentemente, no fueron solo religiosas, sino como afectaba también, no sé hablar, afectaba también en el campo de lo político y de lo cultural. Y aunque a priori pudiera ser negativo, porque a fin de cuentas lo es, este hecho implica que ahora los pueblos europeos tuvieran una necesidad por buscar una nueva identidad europea alejada del campo de la religiosidad. Y en este periodo, evidentemente, la Biblia se traduce a idiomas nacionales. Tal escisión repercutió también en la lengua empleada en el ámbito religioso. Lutero, que en las misas Lutero quería que las misas se cantaran en la lengua del pueblo, en su caso el alemán, mientras que los cristianos consideraban que debería seguir siendo en latín. Se prohíbe también en la religión, bueno, el protestantismo, cualquier representación de santos y vírgenes, y este hecho repercutirá significativamente en la producción del arte al servicio de la Iglesia. Se tendió a eliminar también parte de la representación de santos y vírgenes porque consideraba, sobre todo Lutero, que es el que tenéis aquí en la imagen, que se estaba tendiendo a idolatrar o a recordar, a idolatrar las imágenes de santos y de vírgenes, y que se debía recordar a los fieles que la imagen era simplemente representación simbólica y que no se debía admirar o idolatrar en sí misma, sino que era básicamente, por así decirlo, un medio. Mientras en el catolicismo las imágenes de santos y de vírgenes brillan por su ausencia, y la Contrarreforma católica reaccionó y respondió a las críticas protestantes, produciendo un estilo muchísimo más marcado que ahora a continuación veremos. Sí que es verdad que existieron reyes como Carlos V que pretendían reunificar el imperio cristiano, pero este hecho no se iba a producir, y esta escisión de la religión cristiana no tendría marcha atrás. Voy a pasar ahora a la Edad Moderna. A finales de la Edad Media, bueno, es que deciros que realmente en cualquier arte no se puede hacer una distinción clara de periodos, porque puede que la música se avanzara o que las artes pictóricas, arquitectónicas pictóricas, arquitectónicas no me sale ahora, perdón, y escultóricas. Puede que se avanzaran, es un proceso que no se puede limitar tan fácilmente. Entonces, destacar que en este periodo se empieza a salir el arte empieza a salir del ámbito eclesiástico, porque el hombre ya no solo tiene un interés religioso, sino, como hemos podido ver de forma progresiva en el ámbito de la música, empieza a descubrir nuevos horizontes, sobre todo porque en este periodo se producen grandes descubrimientos geográficos y científicos, y que cambiará también la forma de percibir el mundo. Pues lo que antes era una verdad absoluta, pues no se conocía otras civilizaciones alejadas, ahora ya no lo era. Y los nuevos descubrimientos impulsarán el pensamiento moderno y la Edad Moderna, y están caracterizadas por el progreso y el desarrollo. Los europeos en este periodo comienzan a viajar como nunca lo habían hecho antes, y tanto fuera como dentro del continente europeo, y además esto implicará que tomarán conciencia de quiénes son los europeos en relación con los demás pueblos, y lo hacen en el campo artístico indagando en las raíces grecorromanas, como podéis ver en la imagen de la derecha, que es el nacimiento de Venus de Botticelli. Es una clara alusión, que el cuadro, ahora que lo estoy viendo, en la imagen, en cambio, de la izquierda, se puede ver que... Hola. Elena, no sé si nos escuchas.
Bueno, no sé si la gente está escuchando o igual soy, no sé. Yo te oigo, Mar, sí, se ha parado, me da. Vale, se le ha parado, vale. Pues qué pena porque está en un momento súper interesante. Lo vamos a intentar solucionar ya mismo. Elena, no sé si nos escuchas. Ya hemos Vale, perdido, sí. no. Vale, posiblemente a lo mejor vuelva a entrar, pero claro, sería una pena por compartir pantalla. Vale, espera. Un momentito. Dame. A ver. eh, Bueno, perdonar por este momento de problemas técnicos. Vale. Parece que vamos a intentar arreglarlos ¿Se me oye? ahora. Ay, Vale. Ahora vale. sí se te escucha, Vale, sí. se ha Ahora cortado, se te ¿no? escucha. Nada, Ostras. se le ha trabado. Vale. No pasa Pero nada. ¿se ha oído bastantes cosas o no? No, o sea, en un momento se ha cortado, pero se ha cortado Ostras, pero más o cuando menos en estabas qué... explicando el cuadro de Botticelli. Ah, bueno, tampoco es tanto. Yo digo, si se me ha perdido ya ahí por la Edad Media, ya No, me no, no, muero. tranquila, tranquila, no. Porque... Ya habías entrado en la Edad Moderna y estabas con el Vale, cuadro de vale, Botticelli. qué susto. No te preocupes. Tranquila, Vale, pues tranquila. vuelvo a Pues compartir bueno, Ya pantalla. estábamos en los viajes europeos. Vale, 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 Los vale. europeos. Bien, bien, bien. Mejor que susto. Pues sí, creo que no había andado perfecto. mucho. Ahora Sí, sí. si me enrollo mucho también decírmelo, porque no sé si me estoy alargando demasiado. Eh, Creo que sí, ahora que me estoy dando cuenta. Nada, paso que la sociedad comienza a vivir en ciudades y comienza a existir también la vida social fuera del ámbito religioso. Este hecho será definitorio de las ciudades europeas y, pues el avance es comprendido también como un proceso civilizatorio en contraposición con lo primitivo que representaban otras civilizaciones. La comparativa es inevitable y la comparativa con otras culturas resulta también en una noción de la propia identidad de los pueblos. Vuelve a existir otra vez la división de un nosotros frente a un ellos en el campo ya no solo en cuestiones bélicas, sino también en el campo de la cultura, la moralidad y en definitiva las formas de vida. En el siglo XVI se necesita un nuevo enfoque de organización interna europea, ya que existieron bastantes conflictos entre los pueblos europeos y se buscaba así lograr un equilibrio europeo, y por ello se necesita una constante labor de diplomacia. Es en este momento cuando se crea la diplomacia en Italia y se extiende por toda Europa, y además para regularizar las relaciones con los estados europeos hace falta un canon de reglas supranacionales, o sea que ya estaba existiendo una connotación y una concepción de que algo se necesitaba y algo les unía a los pueblos europeos. En cuanto al arte, a ver si... Uy, vale. Vuelvo a poner el rapto de Europa, retomando por lo que decía las influencias grecorromanas, porque en este periodo el artista de cualquier arte deja de ser anónimo y mejora su situación, pues aparecen los mecenas. Este hecho es fundamental ya que determina de dónde es el artista y cuáles son sus influencias. Y además el grupo de mecenas más conocido es la familia de los Medici, que era una familia florentina que reportaba recursos principalmente económicos a los artistas tanto de Florencia como del resto de Europa. A ver, es que voy a intentar saltarme cosas. Bueno, sí, destacar esta imagen, como he dicho, que nos viene como anillo al dedo este cuadro, pues representa las influencias y las figuras grecorromanas. En la música no podemos recurrir a las influencias clásicas, como he dicho antes, porque no existían. Entonces la música sí que sigue unas líneas y unas directrices distintas a lo que el periodo en sí reflejaban. En cuanto al arte barroco, se deja ver la clara diferencia y las disputas tanto políticas como religiosas en el momento y sobre todo en cuanto al aspecto religioso de los protestantes y los católicos, los contrarreformistas también, por así decirlo. Y sí que es verdad que el barroco se forjó en Roma y la Iglesia utilizó, le vino como anillo al dedo también, el arte como caballo de batalla para hacer propaganda religiosa.
al ser un medio de carácter popular, era fácilmente accesible. Entonces los papas se convirtieron también en grandes mecenas y propiciaron grandes mejoras y construcciones. También en el arte barroco los temas son principalmente religiosos, pero también están al servicio de reyes y de aristócratas, aunque esto sí que se verá mucho más claro en el neoclasicismo. Sí que es cierto que en las artes plásticas es evidente la diferenciación, pero también me gustaría hablar de la vestimenta, de los trajes. En este caso se puede ver una clara distinción en, por ejemplo, las cortes tanto francesas como españolas, que presentan un estilo un poco más pomposo, más recargado en la vestimenta, aunque sí que ambas cortes presentan diferencias, sobre todo el traje de la menina, pero en contraposición con la imagen de la derecha podemos ver la corte francesa, que es el mismo rey, es Luis XIV, frente a una corte suiza que es un poco más austera, más recatada, todos vestidos de negro. Entonces aquí ya se puede ver la influencia de esta escisión de la Iglesia cristiana que llegó absolutamente a todos los niveles. Me gustaría destacar el papel de la corte francesa, ya que en esta corte aparece el ballet y la ópera y en pleno absolutismo. Y se caracterizaban porque eran espectáculos diseñados y destinados a las diferentes cortes europeas a modo de entretenimiento y de extravagancia. Y los temas que se relataban eran principalmente mitos de la antigua Grecia y Roma, y además también podían ser temas como las 4 estaciones, el mundo natural o las tierras extranjeras. Destacó la figura de Luis XIV porque él fue un gran pionero del ballet, pues en los numerosos espectáculos que él organizaba también los protagonizaba. Era bastante... estaba bastante dotado en cuanto al baile. Sí que es cierto que el ballet surge en el Renacimiento en Italia, pero es gracias a Catalina de Medici que se lleva a Francia. Destacó, como he dicho, la figura de Luis XIV, el Rey Sol, porque es con su reinado con el que se profesionaliza el ballet, creándose la Real Academia de Danza en el 1661. También destaco que el profesor de danza de Luis XIV, que era Pierre Beauchamp, crea las 5 posiciones básicas del ballet que actualmente se conocen. O sea que la influencia es bastante fuerte del ballet. También Luis XIV representa una gran influencia en el mundo de la moda, ya que, como veis en la imagen, he destacado los tacones rojos que él representaba, o sea, él los utilizaba y significaban, dotaban poder o les diferenciaba del resto de clases sociales, denotaban, por así decirlo, prestigio, porque el color rojo, al igual que otros tintes, era un color muy difícil de conseguir. Y realmente, como llamó tanto la atención estos tacones, se trasladó y influenció otras cortes europeas de todo tipo, y realmente Luis XIV se enfadaba con esto porque él quería tener la exclusividad, quería ser el distinto con respecto al resto, y llegó a prohibir que el resto de cortes que no fueran la suya utilizaron este zapato. O sea que podéis ver y además que este zapato ha tenido una gran influencia en diseños de la actualidad de los tacones. También destaco, como a modo de interés cinematográfico, la serie de Versalles, que creo que está en Netflix, y que si ya podéis ir a Versalles, muchísimo mejor. Y también la película de La Pasión del Rey, donde el protagonista es Luis XIV, y además también aparece el compositor de la corte, Lully, que también tiene su historia detrás, que daría pie a otra ponencia. Y nada, destacar que, a ver, vale, sí. A finales del siglo XVII, después de la Reforma Protestante, los europeos ya no podían definirse ellos mismos como cristianos, pero se centraban más en buscar una unidad
y unas características propias, tanto culturales, políticas, morales, como de costumbres, en contraposición con otros pueblos, como iba indicando antes. Destaco la figura de ciertos ilustrados que florecen en esta época y que sí que escribían sobre la estructura social, las formas de vida, la moral y sobre todo en contraposición del absolutismo que reinaba en la época, elogiando las repúblicas y las monarquías moderadas. A ver, no sé si me da el tiempo, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, destaco nada, la figura de tres ilustrados, Montesquieu, Voltaire y Rousseau, que Montesquieu consideraba que Europa a partir del siglo XVI ya no solo tenía una cultura literaria, filosófica, sino también una cultura científica. Esto es un hecho bastante significativo. Voltaire, por su parte, consideraba que Europa es ante todo una unidad cultural y una Europa llena de costumbres y de vida social común. Por su parte, Rousseau no era considerado para nada europeísta y reconoce que, aunque sí que reconoce que existe una unidad civil europea, pero aboga por cultivar y promover las culturas nacionales, ya que consideraba que la vida uniforme de Europa que había caracterizado la Edad Media era aburrida y poco original. Vaya. Las mentes ilustres alaban el logro conseguido por los europeos y consideran que la civilización europea es superior a las demás civilizaciones. Esto es un tema bastante controverso. Y todos confirman, eso sí, que Europa tiene un carácter propio tanto en lo político como en lo social y lo cultural, más allá de lo puramente religioso. O sea, ya dejamos atrás el componente religioso y vamos más centrándonos en lo político, en lo social y en lo cultural. Como indicó aquí, el tema de la crisis de la conciencia europea surge en el siglo XVIII y dará pie también a las revoluciones tanto la revolución industrial, burguesa y liberal, y en el siglo XIX marcará será el germen o el antecesor a la Revolución Francesa, que con sus ideales promueve la unidad de la humanidad. La humanidad en este periodo era comprendida como la cultura europea. Realmente no, la humanidad no comprendía a otros por esta superioridad moral que tenía Europa en este periodo. A partir de entonces, bueno, también destaco que en este periodo empieza a surgir las aportaciones nacionales y bueno, eran los ilustrados, ciertos ilustrados como Rousseau, los que empiezan a exponer la importancia de las culturas nacionales frente a una cultura común, y es entonces cuando empieza una rivalidad entre dos conceptos de Europa, los que tienden a algo más unificador y otro más nacionalista. En 1776 se produce la independencia de Estados Unidos y es un territorio realmente poblado de europeos, en su mayoría protestantes y puritanos, por lo que Estados Unidos será un reflejo de lo que se inicia, un reflejo en el que mirarse los europeos. Vale, paso ahora con respecto al arte y sobre todo la música. Previo a la Revolución Francesa tenía un papel fundamental, ya que plasmaba la situación política, dotándole al rey de solemnidad, de fortaleza frente al pueblo. El músico seguía estando al servicio del mecenas, aunque sí que es verdad que ya empieza a querer liberarse de ello y quiere que los límites artísticos se difundan, o sea, se difundan no, dejen de existir, y un claro ejemplo es al compositor Mozart, que durante su corta vida, tuvo bastantes rifirrafes con los diferentes mecenas que tuvo, y por ejemplo os pondría, ya que no os puedo poner aquí música ni nada, de ejemplo os pondría la ópera de Mozart, La Clemencia de Tito, que expone bastante bien este hecho. Y nada, destacar que, al igual que como venía siendo en otras artes y en otras épocas, el aprendizaje de la música se produce de maestros a maestros. Sí que es verdad que existen escuelas, como la Escuela de Viena, pero
realmente los músicos que llegan a triunfar o que llegan a ser de grandes influyentes en el mundo de la música lo hacen así. De hecho, un claro ejemplo es Haydn, fue profesor, si no me equivoco, de Beethoven y mentor de Mozart. De Mozart, y Beethoven, por su parte, se vio bastante influenció, mejor dicho, a los primeros románticos como pueden ser Schumann o Schubert. En esta época el músico, si no contaba con las habilidades o el apoyo de los mecenas o familias, no podía acceder a los estudios, por lo que se busca en este periodo una democratización del arte y a la hora de expresarse. Y no es hasta la Ilustración cuando se consigue consolidar el concierto público. Como veis en las imágenes, en ambas dos la música se presentaba en casas o sin más, la primera es casa, creo que es la casa de Mozart, y la segunda en palacios, pero vamos, era principalmente destinado a las clases altas, a los reyes, a los demócratas, pero con la llegada de la Revolución Francesa se consolida el concierto público, también se popularizan las enseñanzas públicas y de clases particulares, ya que, por ejemplo, los grandes músicos se dedicaron principalmente, aparte a componer, a dar clases a los hijos de los reyes. Entonces se pensaba que este hecho se tenía que popularizar, ya no solo podía pertenecer a las clases altas. Y también se acaba con el deseo de los artistas dentro del sistema de mecenazgo. O sea, ahora los artistas tienen una mayor libertad de composición, pero ya digo, muy, muy, muy leve. Pasamos a la edad contemporánea. A ver cómo... Bueno, voy fatal de tiempo. Bueno, ya centrándonos en la era contemporánea, el trasvase cultural y las influencias ya no serán exclusivamente europeas, porque con el descubrimiento de nuevas zonas geográficas, como he dicho, las influencias son grandísimas y ya no solo se limitan a los límites que impone la frontera europea, sino que van más allá y indagan básicamente en otras culturas y maman otras influencias. Pero sí que es verdad que durante la Ilustración se fija la idea de que los europeos tienen aspectos culturales comunes que, con independencia de las influencias de otras culturas, ya podrían considerarse inamovibles. No quiero decir puramente que es inamovible como tal, pero lo más cercano a ello, sino hay ya una concepción como tal de que existe esto. Destacar que también cuando las naciones ya están asentadas, parece que el equilibrio europeo del que hablábamos antes no funciona como se esperaba, porque aunque existió la Revolución Ilustrada, se producen luego dos guerras mundiales que tienen unas consecuencias bastante graves. También, ya centrándome un poco en mi faceta sociológica, si os interesa este hecho y os llama mucho la atención de cómo puede ser que en un proceso tan importante que surge en Europa, que se forja en Europa, como es la Revolución Francesa y la Ilustración, que viene ligada de la ética y la razón, ¿cómo es posible que siglos después se produzcan cosas tan heavy como el nazismo, las guerras mundiales? Y yo os invito a que leáis el libro de La dialéctica de la Ilustración, que a lo mejor a quien no esté muy familiarizado con la terminología sociológica y tal le parece un poco rudo de entender, pero os lo recomiendo. Es de Adorno y Jorge Wigner y relata muy bien cómo pasa esto, le da una explicación lógica a este proceso que a veces es tan difícil de entender. Pasando al campo del arte, Europa en este periodo, sobre todo en el siglo XIX y en el XX, mamará de la cultura norteamericana, sobre todo con respecto al cine, la música y la danza, realmente hasta nuestros días. Existe en gran medida una universalización del arte occidental, pero sobre todo el norteamericano,
por la producción cinematográfica que conocemos de Hollywood. Este hecho provocará que la producción europea sea considerada un arte de culto y no sea tan popularizada como sí ocurre con el arte norteamericano. Este hecho evidencia ya con la Unión Europea dando sus primeros pasos que existe una necesidad de invertir en cultura europea a fin de fomentar el conocimiento. Destaco aquí dos imágenes totalmente contrapuestas, como la primera, que son las señoritas de Aviñón de Picasso, y la segunda es, ahora mismo no sé decir de quién es, pero es pop art. Podéis ver la clara diferencia de uno con respecto a otra. Y nada, rápidamente he hecho referencia a todas estas influencias culturales y ahora pasaré a responder a la pregunta que qué papel se le atribuye a la cultura en la construcción de la Unión Europea. Ya vamos acabando, no queda mucho. La integración europea, previa al Tratado de Maastricht, y destaco este hecho igual que al principio, es una integración puramente económica o de preservación de la paz europea, como bien nos contó Pablo el primer día. Y este hecho es así porque, por ejemplo, en el campo de la cultura no existía un artículo como tal y solo se dedicaban artículos con iniciativas ad hoc. O sea, es después del tratado y con el Tratado de Maastricht cuando por primera vez se menciona la cultura en el tratado con el artículo 128. Este artículo fue enmendado e incluido después en el Tratado de Ámsterdam y en el Tratado de Lisboa, y como bien os pongo aquí, el tratado básicamente indica que la comunidad contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio común. Vuelvo a destacar la visión y el enfoque que tiene la Unión Europea con respecto a que se entiende por cultura europea y la dualidad y el enfoque que tiene tanto de preservar lo nacional y de darle florecer, que florezcan las diversas culturas nacionales al mismo tiempo que fomenta el patrimonio cultural común. Destaco que la comunidad favorece a partir de este tratado la cooperación entre los Estados miembros a fin de... Es que es verdad que es una competencia que la Unión Europea solo lleva acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros. Sí que es verdad que complementa esta acción en la mejora de conocimientos y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos, la conservación y la protección del patrimonio cultural de importancia europea, de los intercambios culturales no comerciales y de la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual. De hecho, hay diferentes iniciativas y programas bastante interesantes que os invito a consultar en la página de la Unión Europea. Y nada, un hecho que no podíamos destacar son los símbolos que ahora mismo tiene la Unión Europea, y para visibilizar la integración europea se crean símbolos para que se pueda reconocer a la ciudadanía y a la comunidad internacional. En el año 1972, el Consejo de Europa aprueba la bandera y la Oda de la alegría de la novena sinfonía de Beethoven con su himno. Si escucháis la novena sinfonía es el cuarto movimiento, el último, y este himno expresa los ideales de libertad, de paz y de solidaridad que representa Europa. Ni el himno ni la bandera pretenden sustituir a los himnos y a las banderas nacionales, sino que presenta, como he dicho, la unidad europea. También, al mismo tiempo, se establece el Día de Europa. El 9 de mayo fue elegido el Día de Europa, ya que celebra el día que Robert Schuman pronunció su famoso discurso que trazó, por así decirlo, las pautas para un futuro desarrollo europeo. En el 2002, con la introducción del euro como moneda única, se termina el proceso de creación de los símbolos europeos, y además la divisa oficial de la Unión Europea es unidad, es diversidad. Y ya por último, a modo de conclusión, y perdonar por este rollo, ¿de qué manera
¿por qué? Voy a formularla tal cual está. ¿Por qué es una dimensión tan importante en la construcción de la Unión Europea y en la identidad europea? Por encima de todo, yo considero que lo que define Europa es una tradición civilizatoria, pero sin embargo, la cultura, conforme vemos, está siendo la gran olvidada en la construcción de la Unión Europea. En general, creo que falta valentía a la hora de reivindicar el peso determinante de la cultura en la construcción tanto de la identidad europea como de la Unión Europea como tal. Europa es también una construcción estética, como hemos visto, y lo estético no tiene un valor en sí mismo, no tiene un valor estético en sí mismo, sino que también se fundamenta o se erige como puente o mediador entre los distintos espacios que conforman a la condición humana en líneas generales. Y también es un componente definitorio de Europa y posiblemente de la identidad europea, como yo creo que he ido exponiendo a lo largo de la ponencia. Ya no solo es arte, sino también pensamiento, ciencia, todos los campos a los que pueda afectar. Y yo considero que avanzar en la edificación europea, prescindiendo como pieza angular de esas herencias culturales, sería un craso error y realmente considero que es lo que las herencias culturales es lo que levanta la casa y lo que construye la Unión Europea tal y como la conocemos hoy en día, además de otros aspectos, pero sobre todo la herencia cultural que nos une. Y nada, hasta aquí mi ponencia, no sé cómo se sale de aquí. A ver, poner en pausa. ¿Se me escucha? Sí, sí. Y aún te oímos. Vale, vale. ¿Cómo salgo de aquí? Espera. Vale. Nueva función, poner en pausa, dejar de. Vale, ya Ahora. está, ¿no? Vale, ya está. A ver, que ahora me aclare, vista de galería. Y nada, si queréis hacerme alguna duda, sé que he ido muy rápido, eran muchísimas influencias. Yo misma me he visto un poco abordada y todo, me podéis ver hasta los colores de ir rápido. Y nada, si tenéis alguna pregunta que hacerme o algún, no sé, hecho a destacar, también si ha habido algún punto que os interesa, yo por mis redes sociales os puedo responder sin ningún tipo de duda. A ver, que lea. ¿Ha habido alguna pregunta? A ver. Hola. Hola, sí. Muy interesante. Gracias, Elena. Pues no, de momento no ha habido ninguna pregunta, pero si alguien tiene alguna pregunta, sabéis que la podéis hacer a través del chat y ya si aprovechamos con la exponencia, con el cierre de la exponencia de Elena y pues ahora podéis comentar cualquier cosa que sea de vuestro interés sobre los temas que hemos tratado hoy, no tan solo con el tema del arte y la cultura de Elena, sino con Eurovisión o cualquier pregunta que se haya quedado al aire. Yo hay una pregunta que sí quería hacer. Hay una pregunta que sí, o sea, de todas las épocas que has comentado, de todas las épocas, ¿crees que ha habido alguna en la que, bueno, creo que hice la pregunta justamente, creo que la escribí en el chat, si mal no recuerdo? A ver. ¿Alguna supresión de la cultura como tal? ¿A qué te refieres? ¿Que se ha suprimido alguna cultura? No, o sea, sí en el sentido de que ha habido lo mismo que durante la época, bueno, durante la época de los nazis, por ejemplo, que había ciertos libros, bueno, los libros que fueron quemados y demás. Entonces, si hay alguna época en concreto en la que digas tú, oye, pues en esta época es la que, si es verdad que somos cultura o la Unión Europea es un conjunto, como tú dices, un conjunto de herencias culturales, ¿crees que en alguna época ha habido una supresión mayor que en otras o en todas han sido un poco... Yo creo que en todas ha habido supresión. Tanto como dices, es que realmente tanto en la cultura grecorromana ya hablábamos de un nosotros frente a un ellos. Ya cuando haces esta distinción se tiende a pensar el nosotros como algo superior al ellos y se tiende también a suprimir lo que no
lo que no es lo nuestro, sobre todo cuando tenemos miedo a que invada nuestro territorio. Al final, muchas veces, Sí. en el ámbito de lo cultural va muy ligado a lo político. Eso sí que es cierto que lo ha dicho antes Omar, que el arte no es ajeno a la política, y esto es una realidad. Es que te diría, es que realmente ha habido en todo. Sí que es verdad que podríamos hablar de número de personas, de número de culturas, pero realmente en todas las culturas, por ejemplo, hemos visto en la Edad Media que sí que había una unidad de pueblos en la religiosidad, pero es que al final, a fin de cuentas, quien no se consideraba cristiano también era perseguido. Aquí en España, quien ha estudiado historia en general, no hace falta historia del arte, se ha perseguido pues a lo mejor las culturas judías. Es que realmente la persecución de culturas ha venido desde siempre, pero viene por eso ligado al miedo a perder un territorio, el miedo a ser inferior. Incluso a día de hoy también hay Claro, es que supremacía de culturas con respecto a otras. De hecho, como he comentado antes, que hay una universalización de la cultura occidental, sobre todo la norteamericana. O sea, ahora hay sitios del mundo totalmente ajenos, podríamos pensar, que les mencionas la Coca-Cola y lo conocen, o les mencionas sí. Mickey Mouse o las orejas de Mickey y lo conocen. En cambio, hay otros aspectos culturales de otras civilizaciones y de otros pueblos que nosotros no conocemos, y esto pasa por creer que unas culturas están por encima de otras. Esto sí que es verdad que la antropología intenta acabar con ello, pero es bastante Eso. complicado por el tema de los Y intereses bueno, políticos. actualmente hay, bueno, una última pregunta ya. Esta Mm. tal vez un poco más. ¿Crees que, porque ahora mismo, lo mismo que es importante la cultura aquí en Europa, ¿crees que para proteger la cultura que hay en Europa hay que, lo mismo ahora que la cultura o la religión, bueno, voy a centrarme únicamente en cultura, la cultura allí que está entrando ahora, el tema de la islamofobia, es por ese tema. ¿Crees que Ya. el tema de proteger la cultura europea debe ir por la supresión de otras, por la supresión en este caso, bueno, o evitar que entre una cultura más a un lugar en lo que viene siendo Europa? Es un poco complicada la pregunta, la verdad, No, sí que lo pero es entiendo. O complicado. sea, es que claro, es que con esto hablamos y tenemos que plantearnos cosas muy de cimiento, cosas muy de base, de qué entendemos por cultura, como he dicho al principio, y yo creo que la cultura no puede pasar por suprimir otras. Yo creo que el término cultura en su definición ha evolucionado mucho a lo largo de los siglos. Lo que antes se consideraba cultura no es lo que se considera hoy. Como he comentado antes, por ejemplo, la cultura europea o las culturas europeas se ponían la medalla de que eran las representativas de la civilización, del progreso. Realmente esto era erróneo. O sea, ¿qué consideramos o no progreso? ¿Qué consideramos mejor o peor? Al final tenemos, yo creo, que olvidarnos de esta comparativa, porque al final esa comparativa siempre cae en qué es mejor, qué es peor, qué es más progreso, qué Claro, no es claro. progreso. Entonces son líneas que yo creo que tenemos que cuestionarnos de base, y para mí para nada debe pasar. O sea, el hecho de indagar en la cultura europea, tanto en las herencias culturales como en la cultura europea que comencemos a crear a partir de ahora, no creo para nada que tengan que influenciar y comerse, por así decirlo, a otras, sino que se deben complementar. O sea, ya no creo que hablemos de una cultura europea como tal súper cerrada, sino que también hay influencias de otras, y es que no se puede ver solo de una forma. Y lo que sí que hay que tender es a universalizar una cultura con respecto a otras, como he Claro, comentado claro. antes. Pues muchas No gracias, sé Elena. si he contestado tú. Es que son Sí, sí, sí. cuestiones No, bastante de era complicado, base. no, sí, lo que pasa es que Sí, la tenía en mente. vale. Claro, Mar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Elena. La cultura está en constante cambio. Es Dime. que estaba muteado. Bueno, Ah, hola, hola. ¿Qué tal estamos? Lo primero de todo quiero darte
felicitación, porque bueno, para Bueno, mí bueno. este tema La verdad es es que reconozco que me he puesto muy nerviosa y no, No, las influencias, No, ha estado muy era bien. un has horror estado, vacui de influencias. has Lo estado, podíamos. has estado maravillosamente bien, de verdad. O sea, ole, tú además, eso, yo te digo, te vas preocupado por el tiempo y digo, pero no te preocupes, mujer, que esto es Ya lo apasionante. sé, pero Esto es sí es apasionante, pero Has estado, o sea, ha sido muchas apasionante. Para mí, gracias. bueno, para mí este tema también a nivel personal, ya te digo que, bueno, creo que algo lo sabes, me apasiona, o sea, todo este tema de la identidad cultural europea. Así que yo ahora voy a preguntarte lo distinto. ¿Cómo ha A ver. influido el arte para Elena? Ujú. ¿Cómo ha cambiado Elena el arte a nivel individual para construir su Ah, propia identidad? pues muchísimo. Buena pregunta. El arte me ha acompañado, vamos, desde bien pequeñita. Yo sí que es verdad que, bueno, he hablado de arte en general, pero mi campo es la música. Bueno, yo toco el cello, soy chelista, también canto y, vamos, me ha acompañado en toda mi vida, tanto a mí personalmente como a mi familia y es algo que creo que es tan importante que yo creo que debe formar, de una forma u otra, es definitorio también de las personas. Sí. Es, conforme me influye a mí el arte y los diferentes artes que a mí me llaman la atención no es de la misma manera que a otra persona. Entonces, Claro. es que ya hablamos de... Es que ya influye en la construcción de la persona. Es No sé. que yo no sé es algo más, Sí, es algo más. eh. Por eso creo que es tan importante y no la debemos dejar de lado y creo que un europeo como un americano, cualquier persona debe conocer sus raíces culturales Es que, y incluso sus raíces pero y es de que otras culturas, aunque aquí, sea bueno, un yo poco que me va imposible. a matar Camila, pero bueno, seguramente este sea un tema más para tratarlo cuando sea el momento de la euromerienda, pero bueno, No, al no, lo final, abrimos ahora, ¿eh? Lo abrimos ahora. vale. Claro, claro. Yo creo que ya... Yo animo no, Se puede relajar y hablar entre todos. Creemos debate, sí, ¿por qué no? Y sí, busca, quien quiera comer, quien quiera beber algo, pues Un poco no vendría mal. hola, vodka. Bueno, vodka, sí. quieran tener la cámara para acompañarnos o, bueno, hacernos saber que estéis aquí. Por favor, enciendan ustedes, quien quiera, que desee sus cámaras y micrófonos, porque ahora queremos verlos que hagan Europa suya. Nuestra Europa, Europe for us, Europa para nosotros. Oye, ahora es nuestro momento de opinar, de expresarnos, y era lo que decía Elena, que el arte es una forma de expresión intrínseca ya del ser humano. El ser humano necesita expresarse, necesita decir, oye, mira, esto es lo que soy, esto es lo que siento, esto es lo que pienso, y también necesitamos que otros lo vean. Por eso, hay algunos que sí, que lo viven, como en el caso de Elena, que tiene ya una tradición, digamos, desde el inicio con ella, ha vivido con ella, en este caso la música, pero aún así una persona que no tenga tanta conexión o no tanto de conexión, sino que no ha vivido tan de cerca lo que es la expresión del arte o el estudio del arte, aún así en la parte cultural le afecta, nos afecta a todo el mundo, a todos. Nos vemos reflejados en las opiniones que tenemos, en las opiniones que compramos, en los prejuicios que tenemos entre nosotros, entre países ahora, ¿no? Que estamos en un contexto más europeo, porque antes era España, nuestra casa era limitada a España y ahora se nos ha abierto a Europa, pero es que está aún más, es más grande aún así y vamos a llegar el territorio se nos va a abrir más porque estamos en una época ya de globalización que aunque se haya visto refrenada con el tema de la pandemia y tal, sí, va a haber esto no va a parar. Entonces, tener en cuenta lo que nos influye, qué cosas damos por sentadas, que a veces son ciertas y a veces no, por eso yo creo que esta charla y esta jornada, este día era importante para saber en realidad quiénes somos y al fin y al cabo cómo nos expresamos y tener no tan solo una opinión ya más sentada, sino saber expresarnos y saber que, bueno, si hay algo diferente, lo podemos acoger igual, no hace falta ponerle barreras, ni suprimirlo, ni decir, no, yo esto, lo que yo siento, como yo me expreso es mejor que lo tuyo. Hemos visto durante toda la historia que nos ha dispuesto Elena que han habido épocas en que
se han exaltado y suprimido modas, corrientes, y al fin y al cabo hoy en día somos el resultado de ellas, pero no sigamos cometiendo el mismo error que del milenio anterior, ¿no? Omar, venga, habla. Empieza Elena. ¿Yo de qué? Nada, ¿Yo de qué? sí, Empieza a mí me Elena. gustaría añadir, sobre todo de lo que estabas hablando, Camila, que yo creo que hay que ser conscientes y que la cultura europea e incluso otras culturas ha suprimido otras. Para crearse y tal y como la conocemos hoy, no ha tenido un camino fácil, no ha sido algo de color de rosa, sino que tenemos que ser conscientes de que la cultura europea no ha sido perfecta, no ha sido idílica. Y partiendo de ello, partiendo de este hecho, es lo que tú dices, Camila, que no hay que repetirlo, ser conscientes de que han habido fallos, de que puede que podemos contemplar una obra, a lo mejor es religiosa y somos totalmente ateos, pero le damos el valor intrínseco que tiene esa obra como tal. Yo, por ejemplo, soy atea, pero la Edad Media, la importancia que tiene la música en la evolución en este periodo, básicamente porque se empieza a escribir. A mí ya solo por eso me parece súper interesante y en este caso la religión, pero otros aspectos. O sea, creo que no tendemos que tender a idolatrar ciertas culturas y echar otras por tierra, sino que entender que son una suma de circunstancias que han llevado a ello, pero que ahora que somos conscientes de todo esto no tenemos que actuar como veníamos haciendo. Yo no sé si, pues bueno, no quiero tampoco, pero por un poco añadir, a lo mejor Elena lo comenta un poco desde también fase artística, pero obviamente también lo podemos aplicar a la fase política. Es decir, no se pueden aplicar remedios que han funcionado en un país o que han funcionado en una determinada área geográfica a otros países. Lo vemos en Oriente Medio, hay numerosos casos, yo creo que no hay que mencionar ningún país en concreto, pero el propio nacionalismo en sí, que en muchas zonas de Oriente Medio de por sí es inexistente, porque ahí no hay una concepción del Estado como la entendemos nosotros, no hay una concepción basada más en la religión o incluso en la propia unidad. Al final hay unas peleas puramente estatales por intereses de las propias potencias occidentales, o lo que comentaba Elena, la construcción del individuo y de la identidad cultural nacional a través del arte, como muchas veces el propio elementos artísticos, en lugar de usarnos para unirnos, en lugar de usarse para unirnos por la clase política y por los propios ciudadanos en sí, que también nos lo comemos, con perdón, lo usan para dividirnos y para buscar las diferencias con el otro y para enfrentarnos al otro. Yo creo que esta ponencia que hemos tenido hoy, especialmente la ponencia que has dado tú y Elena sobre recorriendo toda esa historia y hacernos comprender nuestra historia y de dónde venimos para entender a dónde vamos, es muy, muy importante. Porque es una forma de reflexionar realmente cuál es la Europa que queremos y, en definitiva, cuál es el mundo que queremos.